Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy, un domingo especial dentro del año, queremos tomar un poquito de tiempo en esta verdad que nos revela las Escrituras, en esta verdad que comprendemos desde el punto de vista histórico también, y que es central para nuestra fe, que es la resurrección. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios. Si tiene ahí su Biblia, yo voy a ir leyendo, acompáñame. Dice: además os declaro, dice Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vamos a orar un momento. Señor, solamente queremos pedirte que tu palabra nos desafíe en esta mañana y que nos anime, Señor, a ver y examinar nuestra fe conforme a la verdad del Evangelio y la verdad de las Escrituras. Señor, gracias porque es ella la que nos da vida, es ella la que nos vivifica, es ella la que nos consuela, nos sostiene y nos fortalece. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros normalmente, si vamos a comprar un artículo en algún lugar, o si hacemos una compra o hacemos algún tipo de transacción, ya sea que aún no se haya cerrado o ya sea que hemos adquirido ya sea un instrumento, si uno va a comprar un instrumento musical o va a cambiar la lavadora, normalmente viene con una garantía. Incluso en algunas tiendas le dice: ¿usted quiere extender la garantía? O bueno, pague un poquito más, ¿no? ¿Y para qué sirve la garantía? Que si algunos de nosotros que somos medio descuidados y bueno, no, por eso no va a correr la garantía. Pero si el artefacto viene mal, ¿no? Y se rompe, ¿no? Y con el tiempo hay que examinarlo, entonces tenemos la garantía allí que nos van a cambiar o nos van a arreglar el artefacto, ¿no? Y obviamente no tenemos que perder la factura o la boleta de lo que hemos comprado para que pueda correr esta garantía. Y cuando examinamos nuestra fe, cuando examinamos el Evangelio, si podemos hablar de quizás de alguna garantía, es precisamente este evento en la historia, porque es un evento histórico, no es un invento, es la resurrección de Cristo. Y lo acabamos de leer aquí en 1 Corintios 15, donde Pablo empieza así con unos argumentos que da vuelta para atrás y va para adelante y vuelve para atrás. Dice, bueno, algunos dicen que no hay resurrección. Ok, bueno, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó, y si Él no resucitó, se cae todo lo que estamos sosteniendo. Porque sin resurrección
por más que hablemos de su muerte y por más que hablemos de las bendiciones que estamos estudiando en Efesios, ¿se acuerdan? Las bendiciones que tenemos en Dios y todas estas cosas, sin resurrección no hay garantía de que todo esto es verdad. Por lo tanto, hoy lo que queremos ver es, cómo la resurrección garantiza al creyente, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Y qué cosa nos garantiza la resurrección de Jesucristo. Mire, vaya conmigo, Romanos capítulo 10. Vamos a movernos bastante por la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 9, versículo conocido para nosotros, y dice allí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? La respuesta de Pablo, ¿no?, a la pregunta de cómo, ¿no?, cómo puedo ser salvo. Si confesases con tu boca que Jesús es el Señor, y fíjese, dice, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Lo primero que vemos aquí es que la resurrección de Jesucristo, de alguna manera, es la garantía de la existencia de Dios mismo. Dios, este Dios poderoso, ¿no?, que tiene poder para hacer este universo y sostenerlo, también es poderoso para levantar a Jesucristo de los muertos. La resurrección garantiza de alguna manera que Dios existe y que hay un Dios vivo, real, y que ese Dios tiene poder aún para levantar a alguien de los muertos. Y la resurrección habla de este inmenso poder de Dios, este poder que se manifiesta, ¿no?, en lo creado, ¿no?, se manifiesta en lo grande. Si abrimos un telescopio y vemos lo inmenso del universo, o si vamos a un microscopio y vemos lo pequeño de todo nuestro cuerpo y vemos cómo funciona, vemos que hay un Dios no solamente inteligente, sino que poderoso para crear cada uno de estos detalles y cada uno de estos magno universos. Pero es en la resurrección de Jesús donde Dios nos recuerda que Él es absolutamente soberano sobre la vida y sobre la muerte, y que Él puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y si no creemos que Dios pueda resucitar muertos, entonces no creemos en Él. Y si Él es Dios, verdaderamente tiene poder para cualquier cosa. Si nada hay y que nada hay imposible para Él, entonces tiene poder para hacer lo que Él quisiera. Leíamos recién allí en 1 Corintios 15, donde decía que si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada y tampoco nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces toda nuestra fe no tiene sentido. Pero Jesucristo resucitó y es la más grande demostración de que existe un Dios, de que Él es real y de que es todopoderoso y que vale la pena seguirlo y que vale la pena servirle y que vale la pena predicar de este Dios y que vale la pena adorarlo, porque un Dios que todo lo puede también puede levantar a alguien entre los muertos. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él tiene poder de levantar a alguien de entre los muertos. Si Él no tuviera tal poder, entonces no es digno de nuestra adoración, no es digno de nuestra alabanza. Por eso es que, de alguna manera, la resurrección de Jesucristo es garantía de que Dios es real, de que Dios realmente existe. Pero segundo, la resurrección de Jesucristo es la garantía de que Jesús es quien dice ser. Vaya conmigo, Marcos, busca ahí en su Biblia, Marcos 8:31.
Marcos 8, 31. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, un título para el Mesías, ¿no? Entonces, haciendo referencia al mismo, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesucristo está diciendo y le enseña: miren, el Hijo del Hombre, el Mesías, es necesario que sufra, que muera, ¿no? Pero al tercer día sea resucitado. Jesucristo se está identificando aquí diciendo de alguna manera: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías, y el Mesías es necesario que sea entregado, que muera, pero también que resucite. Mire, Romanos capítulo 1, vamos a avanzar un poquito más. Romanos capítulo 1, verso 4, nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Hablando de Jesucristo, Él fue declarado Hijo de Dios, nuevamente otro título para el Mesías, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Dice: por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo se le confiere este nombre de Hijo de Dios con poder? Mediante la resurrección de los muertos. Si Jesús no es quien dice ser, obviamente estaríamos siguiendo una mentira, ¿no? Y el cristianismo no existiría como tal. Pero si Jesucristo resucitó, eso quiere decir que todo lo que dijo ser Jesucristo es cierto. Él dijo, a ver, algunas de las cosas que dijo sobre sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el buen pastor. Yo soy todo lo yo soy que conocemos, ¿no? Así. Entonces, sí, todo lo que Jesucristo dijo de sí mismo se cae o se sostiene por la resurrección, ¿no? La resurrección, mediante el poder de la resurrección, es que fue confirmado de alguna manera Hijo de Dios, el Mesías. Si Jesús decía la verdad cuando dijo que resucitaría, entonces todo lo que dijo que era también es cierto, ¿no? Y hoy, tristemente, hay muchos que engañan, ¿no? Hay muchos falsos maestros, muchos charlatanes que enseñan hoy día ni siquiera acerca de Jesucristo, enseñan acerca de sí mismos, ¿no? Y hacen declaraciones de lo que va a pasar, tanto con ellos como lo que va a pasar en el mundo, ¿no? Y muchas de esas cosas ni siquiera se llevan a cabo. Religiones han nacido a través de esto, como los testigos de Jehová, ¿no? Que dijeron en un momento que la venida de Cristo era tal día y no vino, y después dijeron: nos equivocamos, y así están esperando, ¿no? Los adventistas también. Pero el único que ha cumplido todo lo que ha dicho sobre sí mismo es Jesucristo. Y la resurrección de Cristo nos da la tranquilidad de que aquello que creemos, aquella fe del Evangelio que encontramos en las Escrituras y que es lo que predicamos y se enseña aquí, es algo seguro. Si tu fe no está en Jesús, si tu fe está en una religión, si tu fe está en lo que tú puedes hacer, o tu fe está en obras, obviamente no solamente esa fe es débil, sino que no tiene ningún fundamento. Pero si está en Jesús, entonces tu fe tiene un fundamento que es inamovible. Mucha gente sigue una fe, una religión, o incluso líderes muy carismáticos. Sin duda, el único que debemos seguir, y el único que puede darnos garantía de que lo que dice acerca de sí mismo es Jesucristo. ¿Y cómo? Por medio de la resurrección, ¿no? La resurrección es lo que nos sella, ¿no? Y nos da garantía de que todo lo que dijo Jesucristo es cierto. Como dijo alguien, el cristianismo está fundado sobre una tumba vacía. La mayoría de las religiones, si no todas, las demás, están fundadas sobre alguien donde uno va a su tumba y va a encontrar sus restos allí.
Pero el Evangelio, el cristianismo, está fundado sobre una tumba vacía, sobre la realidad de que alguien venció a la muerte. Por lo tanto, dijimos primero que la resurrección es garantía de que Dios es real, pero también la resurrección es garantía de la identidad de Jesucristo, de que Él es el verdadero Mesías. Pero también la resurrección de Jesús es la garantía de que tenemos una vida nueva. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos enseña, y si tiene un título allí probablemente diga, muertos al pecado, vivos en Cristo. Y dice ahí el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿no? Y esta es la imagen del bautismo, somos sepultados en el agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva o en vida nueva, ¿no? Primera de Pedro 1:3, no lo busque, yo se lo leo, dice, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia que nos ha hecho nacer mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Mediante la resurrección hay una vida nueva. Cuando el Señor nos salva, cuando comprendemos el Evangelio, cuando hay arrepentimiento y fe en nuestra vida, la Biblia nos dice que cuando ponemos nuestra fe en Él, morimos a nuestra vida pasada, así como Cristo murió en la cruz, tú moriste al pecado, lo que está hablando todo el capítulo 6 de Romanos, y así como Cristo también resucitó, nosotros resucitamos con Él a una vida nueva. No resucitamos a la vida anterior, morimos a la vida pasada y resucitamos a una vida nueva. Todo en tu vida es hecho nuevo. ¿Se acuerda que dice Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas ya son pasado. El Señor hace todo nuevo, nos da una mente nueva, nos da un corazón nuevo, nos da una vida nueva. Y tú y yo, si es un hijo o una hija de Dios, hemos resucitado con Cristo a esa vida que Dios nos da, esa vida nueva que tiene el creyente por medio de la resurrección de Jesucristo. El poder de la resurrección nos da esa vida nueva que opera en nosotros para que lleguemos a ser como Jesús. Un día, ¿se acuerda Juan? Dice, un día seremos como Él. Mientras tanto estamos siendo formados conforme a Cristo, algunos más, algunos de nosotros nos cuesta, menos, pero estamos siendo formados. Pero mire, vaya conmigo un pasaje, 1 Corintios capítulo 6. Porque lo que Cristo hace no es cambiar nuestra conducta. Lo que Jesucristo hace no es modificarnos un poquito y maquillarnos y arreglarnos y que ahora nos veamos bonitos y buenos. Lo que hace Cristo es darnos una vida completamente nueva. Lo que es posible, una transformación tal que probablemente nosotros hoy, y muchos cristianos piensan así, sería imposible. Fíjese lo que dice ahí en 1 capítulo 6. Verso 9 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes o los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero esto es lo que me llama más la atención. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros vemos todas estas categorías y decimos, uy, sí. Pablo dice, esto erais algunos, y probablemente algunos de nosotros estamos ahí también. ¿Quién puede hacer un cambio tal? Es solamente el Evangelio. Por medio de la resurrección de Jesucristo, Él nos imparte una vida que es imposible. Nosotros nos esforzamos en cambiar nuestra conducta,
en dejar o en cambiar nuestros hábitos, dejar aquellas cosas que creemos que están mal y que de hecho muchas de ellas están mal. Pero eso no hace el Evangelio. El Evangelio da una vida completamente nueva. Podemos contar muchos testimonios, ¿no?, de cómo Dios ha transformado de la vida de muchas personas. Gente que estaba sumida en vicios, que hoy es una vida completamente transformada. Personas que estaban sumidas en el consumo, ¿no?, sumidas en el amor a las cosas, y ahora tienen un amor hacia Cristo. Personas, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de conocer a un hombre que nació en Belén, en el mismo lugar que nació nuestro Señor Jesucristo. Belén está administrado por los palestinos, y él vino a Buenos Aires como enviado para encontrar un lugar donde poner algún atentado contra los judíos ahí en Buenos Aires, donde hay una colonia bastante grande de judíos, ¿no? Y este hombre que había nacido en Belén, pero ni sabía quién era Jesucristo, él había sido preparado toda su vida para matar a judíos, ¿no?, y a cualquier otro que se manifestara, ¿no?, a favor de ellos. Y llega a Buenos Aires y ve un lugar que decía Maranata. Y dice, acá deben haber, ¿no? Entendió la palabra que tenía algún significado relacionado con los judíos y entra. Y era una iglesia bautista. Y le reciben y lo abrazan, le dan un beso, típico acá, bien rioplatense, un beso adelante. Hablaba poco español, pero ese hombre entra allí y ve que las personas que están allí practicaban el Evangelio, tenían una vida nueva. Él entró pensando, bueno, ¿cómo planifico aquí para poner alguna bomba en este lugar? Y el amor de Cristo lo transformó. Obviamente él comprendió allí el Evangelio, entendió que solamente por medio de Jesucristo y la resurrección de Cristo su vida podía ser transformada. Y de hecho cambió. Él, obviamente, por mucho tiempo tuvo que estar escondido porque tuvo que dejar aquello a lo que él se dedicaba. Ellos lo empezaron a perseguir a él, y él, con poco español, dice que predicaba. Los primeros versículos que se aprendió fueron Apocalipsis: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y lo predicaba en la calle. Pero él, con un corazón por lo suyo, después de un tiempo se casa y vuelve a Jerusalén, vuelve allí a Belén a predicar el Evangelio a aquellos que junto con él un día lo único que querían era matar a otros por su propia fe. Y uno diría, ¿cómo es posible esto? La resurrección de Cristo es la que nos da una nueva vida, una vida completamente transformada. Solo Jesucristo es quien nos puede dar esa nueva vida. Pero también la resurrección de Jesucristo es garantía de que es posible vivir esta nueva vida. Porque uno dice, bueno, pero es que según el testimonio que contamos recién, que su nombre es Miguel, ¿no?, para que lo entendamos, es un nombre más raro, pero es Miguel para los latinos, ¿no? ¿Cómo es posible sostener ahora esta vida nueva, ¿no? Mucho más cuando eso significa para él por lo menos correr riesgo de vida, y estuvo muchas veces. Creo que no le queda hueso que no se le haya fracturado de todas las veces que lo golpearon después de haber conocido al Señor y haber predicado el Evangelio ahí en el mismo lugar de donde él salió. ¿Cómo es posible vivir esta nueva vida? Vaya a Efesios conmigo, lo leímos hace poquito en nuestro estudio de la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, verso 18 en adelante. Verso 18 en adelante de capítulo 1 de Efesios dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Fíjese, está hablando cuán grande es el poder. Pablo ahora dice que comprendan cuál es el poder que está con nosotros, los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza. A ver, dame un ejemplo, preguntaría alguien. Bueno, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que opera y que de alguna manera obra en cada uno de los creyentes. Porque nosotros diríamos, bueno, para resucitar a Jesucristo entre los muertos necesita mucho poder, ¿no? A los que saben algo de electrónica, si usted pone algo que es de 12 volts y le pone un enchufe ahí de 20, 40 o 220, lo más probable es que se funda, ¿no? Y nosotros a veces pensamos que necesitamos ahí un poquito, ¿no? Los mismos 220 que es posible y que es necesario para la resurrección están disponibles para nosotros, para los creyentes, para poder vivir esta vida nueva con poder y con victoria. Mire, Romanos capítulo 8, verso 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo leemos otra vez. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en nosotros, ¿amén? ¿Sí? Entonces ese mismo vivificará también vuestros cuerpos mortales por ese mismo espíritu. Entonces, ahora que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que Jesús nos ha dado esta nueva vida, también tenemos ese mismo poder para vencer el pecado. De la misma manera que Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, nosotros no tenemos que ser esclavos, porque Cristo resucitó, por eso nosotros podemos vencer. ¿Se acuerda que dice Pablo? Somos, ¿qué cosa? Más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque ahora tenemos más conocimiento y porque nos esforzamos mucho. No, es porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos opera en cada uno de los creyentes, en los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, cuando nos vemos en la tentación, cuando nos vemos en flaquezas, en debilidades, y sí, nos sentimos mal, pero no olvide que ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que nos capacita a nosotros para vencer la tentación, para vencer al pecado, para sostenernos día a día, para fortalecer, como dice ahí, nuestras vidas. No tenemos que vivir en derrota frente al pecado, porque Él nos ha dado un poder superior para vencer al pecado, para vencer a todo aquello que nos limita y muchas veces, a veces por ignorancia. No sé si le ha pasado a usted con las nuevas tecnologías, que aparece una nueva aplicación o las van renovando, ¿cómo se dice esto? Actualizando, y hay una nueva forma de hacer algo de una manera mucho más simple, ¿no? Si usted quiere mandar un mensaje a muchas personas, ¿no? Por lo menos por WhatsApp, bueno, ahora hay una manera que uno pone ahí, difusión, creo que puede mandar ese mismo mensaje a las personas que usted quiera en un instante, y no tiene que volver a repetirlo todas las veces, ¿no? Digo, si usted no lo sabía, no puede hacer uso de ese beneficio o ese instrumento. Y muchas veces es la ignorancia del poder de Dios en nuestra vida la que hace que o ignoramos el poder que radica en nosotros, ¿no? Porque ignoramos cuál es el poder que opera en nosotros, ¿no? Y el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que nos puede dar victoria frente al pecado, frente al desánimo, para vencer la depresión y vivir conscientes de ese poder que opera en nosotros. Nos ayuda a vivir, ¿no? Con gozo, con esperanza, pero también con victoria. Dijimos, la resurrección de Jesucristo es garantía de que Dios es real, de que Él existe. La resurrección de Jesucristo es garantía de que Jesucristo es quien dijo ser, que es el Mesías, que es el ungido de Dios, que es el Hijo de Dios. Que también la resurrección de Jesucristo es garantía de que tenemos una vida nueva, una vida completamente transformada,
de que la resurrección de Jesucristo es garantía de que esa vida nueva la podemos vivir con poder y en victoria, pero también la resurrección de Jesucristo es garantía de que un día nosotros también resucitaremos. Y eso también es garantía de nuestra plena transformación. Vaya conmigo, 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Permiso. Verso 14. Sabiendo, dice, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros. ¿Por qué nos resucitará? Si no se había enterado, déjeme decirle que un día va a morir. Un día vamos a morir. No nos gusta la idea, ¿eh? No nos gusta la idea. Pero el creyente vive diferente. Diferente al resto porque comprende que por medio de la resurrección de Jesucristo, Él no solamente nos hace posible y dice, bueno, hay mucha probabilidad, no. Él nos asegura de que por esa misma resurrección un día nos resucitará. A todos aquellos que están en Cristo seremos resucitados con Él. Por lo tanto, no quedaremos ahí en la tumba para siempre. Bueno, más allá de que si será en nuestro mismo cuerpo y hay muchas... Y algunos se preguntan entonces, pero si me falta algo de mi cuerpo, ¿voy a resucitar sin ese algo? Mire, va a ser un cuerpo sin pecado, glorificado, ¿no? Y todas nuestras faltas y todos nuestros defectos en nuestro cuerpo es a raíz del pecado desde el Edén para acá. Por lo tanto, va a ser un cuerpo glorificado, sin pecado. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Gracias a que Jesucristo resucitó, un día también nosotros resucitaremos y nos iremos con Él. Y de alguna manera ya hemos resucitado espiritualmente, ¿no? Espiritualmente hemos muerto con Cristo, ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y hemos sido renovados y hemos nacido de nuevo, pero un día nuestro cuerpo experimentará la resurrección que Cristo experimentó. Por esto, en el cristiano hay confianza y no hay temor de la muerte. Si bien no nos gusta la idea, pero no tenemos miedo de la muerte. Pero hay gente que vive aterrada en cuanto a la muerte, ¿no? Y controlada por el temor a la muerte. Por eso es que la resurrección es vital para que nuestra vida diaria no sea movida por el miedo a morir. Es lógico que todos tenemos miedo a que nos pase algo y pensamos en nuestros hijos y pensamos en los que nos acompañan y en las deudas que les vamos a dejar. Pero el creyente vive esperanzado porque comprende que por medio de la resurrección de Jesucristo la muerte ya no tiene poder sobre el creyente. Me encanta ahí donde leímos al inicio, en 1 Corintios capítulo 15, al final, Pablo, ¿no?, grita de alguna manera estas palabras. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice antes el verso 54, al final, sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no tiene poder. Pero ¿cuántas veces vivimos con temor? Vivimos con temor de morir. Y ese temor viene muchas veces porque por la ignorancia o por no recordar o olvidar
que el poder de la resurrección no solamente nos ayuda a vivir, sino que nos promete una esperanza de una vida nueva. ¿Se acuerdan? En el primer capítulo de Filipenses, Pablo le dice a los creyentes, mire, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, en realidad sí, es mejor morir y estar con Cristo. Pero debo de quedar, comprende que era necesario quedar por amor de las almas. Y el creyente, cuando comprende el poder de la resurrección y comprende que la resurrección nos promete una vida eterna con Él, entonces sabe dónde está su hogar y vive de alguna manera enfocado, motivado y dirigido por ese evento, por ese lugar, por esa esperanza gloriosa que hay en la resurrección de Jesucristo. Mire, vaya conmigo, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo conocido para nosotros. Si pues habéis, ¿qué dice ahí? Resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida, ¿qué dice? Está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Él vuelva, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si hay algo que nos debe motivar es esa imagen del futuro donde el Señor nos promete, ¿no?, que estaremos con Él, libres del pecado. ¿De qué manera está afectando la resurrección a su vida? Primero dijimos que la resurrección es garantía de que Dios es real y existe. Y probablemente allí usted cree, sí, yo creo que Dios es real, yo creo que Él existe. Pero la resurrección también nos dice y nos da garantía de que Jesús es quien dijo que era. Y Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador de este mundo, que no hay otro camino. Timoteo, Pablo dice que hay un solo mediador entre Jesucristo, entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo es el único mediador? Solo Él. Pero también dijimos que la resurrección nos da garantía de que tenemos una vida nueva. ¿Sabe? Muchos de los creyentes luchamos con que nuestra vida sea reformada, cambiada, mejorada y no necesariamente transformada. La resurrección. Usted puede vivir y hacer todas las cosas que hace un cristiano por muchos años, ya sea porque lo aprendió de pequeño o lo aprendió de grande y vio que era bueno, pero no hay el poder de la resurrección allí, simplemente por hacer, tener una conducta o por vivir lo que vivieron mis papás. La resurrección de Jesucristo es garantía de que tenemos una vida nueva. Hay vida nueva en ti. Has pasado de muerte a vida. La resurrección es la que nos promete y la que de alguna manera ejecuta o nos da garantía de que eso es posible, pero no solamente una vida nueva, sino que el poder y la victoria para vivirla. Por eso es que muchas veces hay personas que pueden tener el título de cristianos, de hijos de Dios, pero viven vidas que están rendidas al pecado, vencidos. Ojo, ninguno de los que está acá es victorioso todo el tiempo, por lo menos yo no. Pero la única manera en que podemos vencer al pecado es por medio de estar en Cristo, por medio de su resurrección. Pero también nos promete que un día resucitaremos con Él. ¿Por qué? Porque un día moriremos y de eso no podemos escapar. Pero el Señor promete resurrección para aquel que confía en Él. De la misma manera que la Escritura asegura una muerte eterna para aquellos que no están en Él. Por eso es que el Evangelio es lo que hace la diferencia. El creer en Cristo, como decía Pablo ahí al principio, creemos en que Él murió, ¿no? Como dice ahí los primeros versículos de Corintios 15, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solamente que murió, sino que fue sepultado y resucitó. ¿Por qué? Porque eso es lo que da victoria frente al pecado. ¿No es eso suficiente razón para celebrar hoy de que Jesús resucitó? ¿No es eso suficiente razón para entregar toda mi vida a Él? ¿No es eso suficiente razón para servirle con amor? ¿Para proclamarle compasión? ¿Para rendirme a su voluntad? Que el Señor nos ayude a ver la resurrección como este evento histórico real, pero que nos debe llenar de gozo, de energía, de victoria. No solamente para saber que es real, sino que Cristo es quien dijo ser, para comprender que tenemos vida nueva, que esa vida nueva es victoriosa. Ya no entregados al pecado, sino que entregados nuestros, como dice Pablo ahí, nuestros miembros a la justicia, pero también para vivir en esperanza y no sumidos en el temor de la muerte. Hebreos nos dice que era necesario que Él muriera. Mire, terminemos con este pasaje, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 14. Lo voy a leer en la NBI que tengo acá al lado. Dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, los seres humanos, Él también compartió esa naturaleza, hablando de Cristo, esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El Señor es quien nos libra de ese temor para poder vivir. ¿Cómo es posible? La garantía está allí. Hay una tumba vacía. ¿Amén? Amén. Nos vamos a poner en pie, vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque este día, domingo, como cada domingo, celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Y hoy, quizá especial, pues en el calendario está designado que quizás un día como hoy fue que Jesucristo salió de esa tumba y la dejó vacía para siempre. Señor, pero que cada día podamos ser conscientes de la resurrección de nuestro Salvador, quien es garantía, Señor, de todo lo que acabamos de estudiar, de que tú eres real, de que Cristo es el Salvador, de que podemos tener una vida nueva y victoria en esta vida nueva. Señor, pero sobre todo que nos ayuda a vivir enfocados y determinados, no en el aquí y ahora, sino en ese día glorioso donde tú vendrás, Señor, donde tú enviarás a Jesucristo nuevamente a rescatar a tu iglesia. Gracias, Padre, porque es la resurrección la que nos da garantía de que todo esto es real, es posible, es cierto y verdadero. Gracias, Señor. Bendiga a cada uno a volver al hogar y ahora al compartir también un tiempo especial, Señor, que tú nos bendigas en el compañerismo. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.